Muy buenas, florecillas. Os digo lo que tenéis que pasar a vuestra libreta el miércoles 23 del 10. Entráis en el T2 Movimientos. En el T2 Movimientos, ahí se verá mejor, y pincháis en Fuerza, Trabajo y Potencia. Ese es el título de la pregunta. Una vez que pinchéis aquí, os va a salir estos archivos. Fuerzas, trabajo, potencia, con fecha 23 del 10. Todas las capturas que tengan esa fecha hay que pasarlas a la libreta. Os voy a explicar un poquito por si alguien no entiende la letra. Fuerzas, trabajo, potencia. Recordad que el trabajo tiene que ver con la energía. De hecho, se mide en la misma unidad, el julio. La potencia se mide en vatios, de eso del año pasado, y las fuerzas se miden en newton. Eso deberíais de saberlo, fuerzas. ¿Qué es una fuerza? Una fuerza es todo lo que produce una deformación en un cuerpo. Os he pintado un muelle, la deformación es la X. O produce una aceleración en ese cuerpo. ¿Cuál es la fórmula de la deformación? K por X. K es la constante del cuerpo o del muelle, X el desplazamiento. Pero la otra forma de representarlo es masa por aceleración, en el caso de que el cuerpo caiga, la aceleración de la gravedad. De las fuerzas que nos van a interesar más son la fuerza gravitatoria terrestre y la fuerza eléctrica. Tienen este formato. G por el producto de las masas partido por la distancia al centro de la Tierra al cuadrado. Para el caso de la Tierra, G por la masa de la Tierra partido por el radio al cuadrado es la G chiquitita que vale 9,8. Ahora os diré lo que vale G y lo que vale K. Veis que la fuerza eléctrica se parece muchísimo. K por el producto de las cargas partido por la distancia entre los centros al cuadrado. ¿Cuánto vale G? Sin embargo, G es una constante, la grande, que vale muy poquito, 6,67 por 10 elevado a menos 11 unidades del sistema internacional. Mientras que la K es 9 por 10 elevado a 9, es decir, muchísimo más grande. Fijaros los órdenes de magnitud, menos 11 y 9 unidades del sistema internacional. Entonces esto nos lleva a pensar que la fuerza gravitatoria es muchísimo más pequeña, porque la G es más pequeña, que la fuerza eléctrica, que es muchísimo más grande. Para que veamos en qué relación de orden, basta con dividir la K, esta constante, entre la G mayúscula. Si hacéis esa división, os que sale 1,3 por 10 elevado a 20. 20 órdenes de magnitud es mayor la constante eléctrica que la constante gravitatoria. Es decir, pues que la constante eléctrica hace que la fuerza eléctrica sea bestial. Aquí os he pintado un átomo. Recordad que en el átomo la masa realmente está concentrada en el núcleo, que es muy pequeñito, pero el núcleo tiene protones, pues he pintado 2 protones y neutrones, os he pintado un neutrón. Como hay 2 protones, os he pintado 2 electrones dando vueltas en la corteza del átomo. Para que os hagáis una idea, si fuera el campo de fútbol, una uva sería el núcleo, donde estarían los protones y los neutrones, y los electrones estarían dando vueltas en la grada del campo de fútbol y prácticamente no tendrían masa. La masa se considera la del núcleo. ¿De acuerdo? Nadie toca a nadie porque cuando le das un ostión a alguien, los electrones de sus átomos se repelen con los tuyos. Pero sí le duele, le duele, pero no lo has tocado. Bueno, eso es el átomo. Y entonces lo siguiente sería tomar las leyes de Newton. Newton, 1600 y pico, fijaos, el siglo XVII, hace mucho tiempo atrás, hacía muchas cosas en Newton Una de las cosas que he ido en una lectura, visteis que se pinchó un ojo. Bueno, pues la primera ley, la de la inercia, que lo que dice es que todo cuerpo tiende a estar en el mismo estado de reposo o movimiento si no actúa ninguna fuerza sobre él. Es decir, si no hay fuerzas, no existen fuerzas, o la suma de todas las fuerzas sobre un cuerpo se anulan, va el cuerpo a velocidad constante o está en reposo, es decir, siempre en el mismo estado de movimiento-reposo. ¿Qué dice la segunda ley? Que las fuerzas producen en los cuerpos, las fuerzas o las resultantes de ellas producen aceleraciones. Esto significa sumatorio, ahora lo veréis. Sobre un cuerpo producen aceleraciones. Aceleración. ¿Qué es una aceleración? Cambio de velocidad, una velocidad distinta de la constante en los cuerpos, que es la masa. Veis que aquí viene la simbología. Esto existe en matemáticas y en lógica. Esto es sumatorio o sumatoria, es decir, sumarlo todo. Y esto es entonces, esto es de matemáticas, y esto es sí y solo sí, 2 flechitas en sentido contrario. Sí, solo sí, esto es velocidad, esto es la abreviatura de constante y esto
Voy a ponerlo más arriba, lo vais a ver ahí. Cambio o incremento, que es el valor final menos el inicial. Nos vamos a la última ley de Newton, acción-reacción. Es decir, si un cuerpo produce una acción sobre otro cuerpo, una fuerza de acción, recibe automáticamente una fuerza de reacción sobre ese cuerpo, igual y de sentido contrario. Es decir, yo le empujo a la pared me empuja a mí. Yo no me muevo porque normalmente rozo con el suelo. Si me pusiera unos patines me iría hacia atrás. Cuando disparamos un arma, el hombro se va hacia atrás por el retroceso. Es que sería la fuerza de reacción. Esto es. Y ya lo último, algún ejercicio sobre trabajo y sobre potencia. Recordad que el trabajo tiene que ver con la energía, por tanto las fórmulas que utilicemos de energía que hemos visto antes, cinética y potencial, podrían servirnos para calcular trabajo. Pero el trabajo, por definición, es lo que implica que haciendo una fuerza consigo un desplazamiento. Es decir, yo hago una fuerza sobre un objeto, sujetándolo, y ese objeto no se mueve, no he hecho trabajo. Es verdad que hago fuerza y me canso y hago esfuerzo, pero no hago trabajo. Para que haya trabajo tiene que haber una fuerza y producir un desplazamiento. El trabajo se mide en julios como la energía. Y aquí tenemos un objeto que está cayendo por un plano inclinado desde 200 metros de altura que tiene el plano, y vamos a despreciar el rozamiento y me dice que calcules el trabajo de la fuerza gravitatoria. Pues el trabajo es fuerza por desplazamiento. Pero como os he dicho que puede aplicarse la fórmula de la energía, podemos obviar que estamos en un plano inclinado y es como si cayera desde la vertical. Pues la energía potencial, M por G y por H. ¿Cuál es la M? 90 kilos, 90. ¿Cuál es la G? La Tierra, 9,8. ¿Y cuál es la H? 200. Veis que está en metro, todo en sistema internacional, el otro en kilogramos, es decir, no tenemos que cambiar nada. Hacemos la cuenta y salen estos julios, 176.400 julios. Bueno, si yo hubiera hecho aplicando esta fórmula, en lugar de la energía potencial, fuerza por desplazamiento, la fuerza gravitatoria es M por G. Aplico todo y vuelve a salirme lo mismo. ¿Vale? Es la forma de calcular el trabajo. El trabajo. Hay otro ejercicio típico que es calcular la potencia. La potencia de una máquina es el trabajo que hace en la unidad de tiempo. Es decir, que si hace un trabajo en muy poco tiempo, tiene mucha potencia. ¿Veis que es inversa? Bueno, pues la potencia es trabajo por unidad de tiempo y se mide en vatios. El trabajo, recordad que es julio, el tiempo en segundos. Pues entonces, imaginaos que tengo un objeto. Mantened los colores, por favor. Por lo menos el enunciado va en un color y la resolución en otro. 10 kilos y una máquina sube 7 metros. Esos 10 kilos en 2 segundos de tiempo. ¿Cómo de potente es? Pues trabajo por unidad de tiempo. ¿Qué trabajo ha hecho? Fuerza por desplazamiento. ¿Qué fuerza hay? M por G, lo que pesa, es 10 kilos, por G, que es 9,8. ¿Y cuál es el desplazamiento? 7 metros. Pues ya tengo el trabajo. 686 julios, que lo coloco aquí. ¿Y en cuánto tiempo lo hace? En 2 segundos. Imaginaos que me dice que en 1 minuto. Hay que ponerlo en segundos. Si en 1 minuto sería 60 segundos. Pero bueno, 2 segundos, 2 segundos. Calculo la potencia, 343 vatios. Y esa es la potencia. Hasta ahí hay que tomar. ¿Vale? ¿De acuerdo, florecillas? Pues nada, buen día. El siguiente día repasaremos estos ejercicios y ampliaremos. Venga, un saludete.